Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día jueves 5 de agosto. Hoy nuevamente la palabra de Dios que llega a nuestra vida para alimentarnos, para fortalecernos, para llenarnos del amor de Cristo. Hoy también es jueves vocacional. Oramos pues por las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa. Oramos por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, familias consagradas para predicar la palabra de Dios. El texto bíblico de hoy nos habla acerca de el conocer a Jesús. La pregunta es: ¿qué tanto conozco yo a Jesús? ¿Qué podría yo decir del Señor? Pues hoy hay dos tipos de preguntas y dos tipos de respuestas. La primera pregunta que hace Jesús es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos empiezan a responder lo que la gente dice. En esas respuestas pues encontramos que hay respuestas que ven a Jesucristo como un enviado de Dios. Algunos lo ven como un profeta, y la gente tiene como una visión, o tienen como, digamos, desde lo lejos, porque no son personas que están cerca a Jesús, sino lo que la gente ha podido ver, ven que es un hombre de Dios, es una persona que muestra el amor de Dios, y por eso dice que es un profeta, y le dan nombre: Jeremías, Elías, Juan el Bautista o alguno de los otros profetas. Y luego viene ya la pregunta de Jesús, que es una pregunta ya que confronta la vida del creyente. La pregunta es: ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Viene Pedro y toma la palabra y dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Es una pregunta que ya tiene también una respuesta clara y una respuesta de conocimiento, una respuesta de haber vivido y una respuesta de haber experimentado a Cristo en su vida, de haber conocido a Dios en la persona de Jesús, y por eso la respuesta tan llena de sabiduría, porque el Espíritu Santo es el que lo ha revelado. Precisamente por eso Jesús le dice así a Pedro: Dichoso tú, Pedro, porque lo que has respondido pues no lo responde cualquier persona de carne y hueso, sino que te lo ha revelado el Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? Eso está. Y Pedro también toma la doble actitud en este pasaje bíblico, que es una de aquel que es iluminado por el Espíritu Santo, y luego toma aquella persona que carece del Espíritu, o más bien que pareciera que no conociera al Señor. Entonces, cuando él responde y cuando Jesús le dice que tiene que subir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los escribas, de los fariseos, y cuenta toda la historia de la pasión, pues Pedro inmediatamente lo reprende y le dice: no, Señor, no lo permita Dios, que jamás te pase a ti esas cosas. Y Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú eres piedra de tropiezo. Es decir, Pedro está hablando como aquel que no conoce, ya se distancia de la experiencia, porque a pesar de ver y de vivir con el Señor, pues no termina de conocerlo. Por eso el Señor le dice: tú eres ese Pedro que
respondes en un momento lleno de Espíritu Santo, pero en otro momento respondes como si no tuvieras la sabiduría que procede de Dios. Todo este camino del cristianismo pues también implica ese momento de saber distinguir, de saber purificar nuestra vida de fe, de cada día nosotros irnos como llenando de ese amor hacia Jesucristo el Señor y conociéndolo a plenitud, como Él nos pide, conociendo cada día más a Jesús, amando más a Jesús y sabiendo que el Señor va transformando nuestra vida. Pero también hay que entender que la vida del cristiano no por solamente creer ya la vida está resuelta. No, vienen momentos de tropiezo, de dificultad, vienen momentos en los cuales nos podríamos apartar del amor de Cristo, que es el que vivimos como si no lo amáramos y no lo conociéramos. Sí, que uno puede confesar a Jesucristo con alegría en su corazón y luego al otro día puede amanecer como actuando en contra de lo que decimos amar o conocer en la persona de Jesús. Entonces por eso nuestra vida se parece mucho, yo digo, a esa doble actitud de Pedro, una que confiesa que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y la otra que quiere prohibirle el proyecto de Dios a la persona Jesús. Entonces por eso estamos nosotros así también. A veces estamos muy bien de la mano de Dios, pero a veces amanecemos fríos y distantes del amor de Dios. Hacemos lo que el mundo hace, pero no hacemos lo que Dios nos pide. Entonces, mis hermanos, podríamos confrontarnos. ¿Qué tanto conozco yo a Jesús? O más bien la misma pregunta que Jesús le hace a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Para usted, para su vida, para su familia, en su hogar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu corazón, en tu vida? ¿Quién es? Esa respuesta pues nos podría ayudar a reconocer si en realidad lo conocemos o está distante nuestra respuesta de lo que en realidad Jesús es. Y pues podríamos ayudarnos leyendo la palabra de Dios, meditándola y buscando en ella la identidad de Jesús en mi vida. Pidamos pues a nuestro Padre Celestial para que en este día nos siga colmando con su gracia y su bendición, que seamos discípulos que conocemos, amamos y seguimos a Jesús y damos testimonio de Él a pesar de las adversidades. El Señor bendiga a los que están enfermos, a los que están encarcelados, a aquellos que piden oración. El Señor sea el médico del cuerpo y del alma y les conceda el don de la salud. Siempre presentes nuestros hermanos enfermos en nuestras oraciones. Por aquellos que han pedido, por la vida, por la salud, por los hijos que están rebeldes, distantes de Dios, el Señor sea el que toque el corazón, los ayude, los seduzca, porque a veces queremos seguir más el mundo y nos apartamos de Dios. Queremos llenarnos de razones, pero vamos perdiendo la fe. Entonces oramos por ellos. También rogamos a nuestro Padre del Cielo por los que cumplen un añito más de vida. Hoy, 5 de agosto, nuevamente, celebramos la vida y felicitamos a quienes cumplen un añito más. Hoy quiero felicitar de manera muy especial a mi hermana Inés Jaimes, que hoy está cumpliendo un añito más de vida. El Señor la colme con su gracia y su bendición. Por eso yo digo que agosto es el mes de los de la casa, porque antier, ayer y hoy pues ya llevamos 4 que han cumplido años y por eso quiero felicitarlos y a todos los que cumplen años, pues el Señor les conceda bendiciones abundantes, que su proyecto de vida vaya de la mano de Dios, amando cada día más a Dios. También roguemos para nuestro Padre del Cielo por aquellos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.